Buenas tardes o buenos días. Vamos a comenzar con las actividades de la tercera evaluación del ciclo formativo de técnicos de cuidados auxiliares de enfermería del módulo de operaciones administrativas y documentación sanitaria. Este es el tema 10, documentación relativa a operaciones de compraventa y aplicación del IVA. En este tema vamos a hablar de las operaciones de compraventa, los pedidos, los albaranes, las facturas y presupuestos, los libros oficiales de las empresas, las notas de devolución y cargo y el impuesto sobre el valor añadido. Vamos a ver primero las operaciones de compraventa y para eso lo primero que tenemos que hablar es del ciclo comercial. El ciclo comercial es el conjunto de operaciones de compraventa que se producen en etapas sucesivas y cómo se lleva a cabo. Entonces, nosotros tenemos fundamental en el ciclo comercial el comprador y el vendedor, ¿de acuerdo? Entonces, en principio, el comprador solicita un pedido al vendedor. El proveedor, el vendedor, acepta el pedido para el comprador. El proveedor envía la mercancía y el albarán. Después, el proveedor envía la factura y la nota de gastos y por último, el cliente realiza el pago. Este es el ciclo comercial. Vamos a ver algunos conceptos que nos interesan. Propuesta de pedido. Es el documento en el que se pone por escrito que un cliente desea una mercancía y las condiciones de precio y forma de pago que se compromete a aceptar. Pedido. Hasta el momento en que lo acepte la casa comercial, el pedido no es un pedido en firme. Una vez que se acepta, es pedido en firme. Y esta aceptación se puede hacer de palabra, por carta, por correo electrónico. Los pedidos que se aceptan de palabra se deben de confirmar posteriormente por escrito. Vamos a ver cómo se debe de o qué elementos debe de tener un pedido. Descripción y cumplimentación. Necesitamos la fecha del pedido, el número de pedido, los datos de identificación de la persona o empresa que hace el pedido, los datos de identificación de la empresa o profesional que va a hacer que llegue el pedido, es decir, este es el que solicita el pedido y este es el que es el proveedor del pedido, y los datos del artículo en concreto, pues qué tipo de artículo es, si lo tenemos codificado el código del artículo, el número de artículos, etcétera, el precio, etcétera. En los pedidos pueden aparecer también otros datos, como por ejemplo, por mediación. Aquí se menciona al representante de la casa comercial que contactó con el cliente para enviar. Puede especificarse la forma de envío, si es por correo certificado, mensajería, tipo de transporte, etc. Pago, condiciones y banco. El comprador expresa cómo va a efectuar el pago, si va a ser al recibir la mercancía o a 30 días, a 60 días, a 90 días, depende. Y por medio de qué entidad bancaria se quiere realizar este pago. Concepto de albarán. El albarán o notas de entrega son documentos acreditativos de la recepción de una mercancía. Cuando llega un pedido a un centro que tú pides un material y llega el pedido, o tú pides un material y recepcionas el pedido, pues ese pedido tiene que llegar con un albarán o nota de entrega, que es el documento que acredita que se ha recibido esa mercancía. Y ese albarán o nota de entrega tiene que tener un número, una fecha de emisión, los datos del cliente, con nombre, apellidos, denominación de la empresa, domicilio, razón social, localidad, CIF o NIF, bueno, DNI, NIF, dependiendo de si es una compañía o una persona física. Artículos enviados, tiene que estar el código del artículo, la descripción, la cantidad, el precio unitario, el descuento si es que lo hubiera, el IVA y el importe o precio total. Y luego además se firma el conforme del cliente, que con eso la empresa que sirvió el pedido tiene acreditado que ese pedido se envió y se recepcionó. Emisión de un albarán.
Acompaña al pedido y es un justificante de entrega para el transportista, que debe devolver a la empresa una copia firmada por el cliente y el comprobante de la salida de un género del almacén. Suele cumplimentarse por cuadruplicado. Una copia queda para el almacén como justificante de salida. Una copia queda en el departamento de ventas para elaborar la factura. Una copia se la queda al cliente para que compruebe los artículos enviados y una copia como justificante de la entrega que se archiva en la casa comercial en la carpeta del cliente. Facturas y presupuestos. ¿Qué es una factura? La factura es el documento, los documentos en los cuales el vendedor da a conocer al comprador el detalle, el tipo de los artículos vendidos. Y en algunos casos, las facturas pueden contener también las condiciones de entrega y pago. Tipos especiales de factura. Factura recibí, que lleva la firma del vendedor y la expresión recibí. El vendedor ha recibido el precio estipulado y la mercancía. La mercancía aún es del comprador. Si ha pagado un tanto por ciento, aparecerá a cuenta el número que pagó, o sea, lo que pagó aparece a cuenta. Factura pro forma. Permite al comprador la realización de otros trámites como préstamo o financiación. Descripción y cumplimentación de las facturas. En las facturas debe de estar los siguientes datos. Los datos del emisor de la factura, nombre, apellidos y denominación de la empresa, domicilio, razón social, localidad, CIF o NIF o DNI. La fecha de expedición, el número de factura y serie, los datos del cliente, los artículos facturados, código, descripción, cantidad, pedido unitario, descuento, IVA, importe, precio total y el precio total es el precio del producto añadido el IVA. Y luego el presupuesto, que lleva por escrito el precio que cobraremos a un cliente si éste nos encarga un determinado trabajo. Libros oficiales de las empresas. Los libros oficiales de las empresas son el lugar donde se lleva a cabo la contabilidad ordenada mediante el adecuado registro. Podemos tener los siguientes tipos de libros: el libro de IVA, libro diario de cuentas y el libro mayor. Pero ahora muchísimos de estos libros están informatizados, ¿de acuerdo? Vamos a hablar del libro de IVA. Es el libro en el que se registran las facturas emitidas y hay un libro de registros de facturas recibidas. De cada factura se anota número de orden, fecha, número de factura, NIF del cliente, datos de identificación del cliente, tipo de operación, precio, IVA repercutido y total de la factura. El libro diario de cuentas. Aquí son libros contables donde se recoge día a día los hechos económicos de la empresa, los asientos. Asientos de entradas de débito, el debe, entradas de crédito, el haber, suma de los débitos, suma de los créditos. Y luego, libro mayor, registro en el que figura el debe, el haber y el saldo de la empresa. Nota de cargo o débito. Se emiten como complemento a las facturas para incrementar su importe. Cuando se ha hecho un pedido y se ha hecho una factura y la empresa ha emitido una factura, pero hay algo que pues no cuesta algo más o no cuadra cuesta más de lo que nosotros tenemos en la factura. En lugar de repetir la factura, se hace una nota de cargo o débito. Nota de devolución o crédito. Se emiten como complemento a las facturas cuando el importe escrito en la factura no corresponde con lo que se debe de pagar y lo que se debe de pagar es menor. Y nota de abono. Cuando el proveedor recibe la nota de devolución y la comprueba, devuelve una nota de abono. Es decir, cuando nosotros somos los vendedores, los proveedores, y ya nos han pagado, pues emitimos la nota de abono. Vamos a hablar un poco del IVA. El IVA son unos impuestos indirectos, es un impuesto indirecto que afecta al consumo. El Estado, a través del IVA, retiene una parte del valor que el bien o servicio tiene para el cliente. El empresario profesional, al cobra el IVA al cliente y luego se lo tiene que pagar al Estado. Este impuesto es utilizado en la Unión Europea. En nuestro país es válido en Península, Islas Baleares y no se carga en Canarias, Ceuta y Melilla. Régimen de aplicación del IVA. Hay una serie de actividades profesionales que están exentas del IVA y son la prestación de servicios de hospitalización o asistencia sanitaria,
la asistencia a personas físicas por profesionales médicos o sanitarios, las entregas de sangre, plasma y otros elementos del cuerpo humano, los servicios de odontólogos, estomatólogos, mecánicos dentistas y protésicos dentales, y las entregas de bienes y prestaciones de servicios realizados por la Seguridad Social. Estas actividades están exentas de IVA, es decir, no se les carga IVA. Y luego vamos a hablar los tipos de IVA. Tenemos el IVA general, que es el 21%, por prestación de servicios, abogados, economistas, ropa, calzado, juguetes, automóviles. Luego tenemos el IVA reducido, que es el que llevan alimentos, excepto las bebidas alcohólicas. Las aguas de consumo también lo llevan, aguas de consumo humano y animal, y las viviendas y la hostelería. El IVA súper reducido lo llevan los alimentos de primeras necesidades, como puede ser el pan, las harinas, la leche, los libros, los periódicos, los productos farmacéuticos, prótesis, etc. Vamos a ver, dentro de productos y actividades sanitarias, vamos a ver cuáles de ellas llevan un IVA de qué tipo. Del 4% tenemos los medicamentos de uso humano, las fórmulas galénicas magistrales y preparados oficinales, los vehículos para personas con movilidad reducida, las prótesis e implantes internos para personas con discapacidad. Un 10%. Medicamentos de uso animal y los productos farmacéuticos susceptibles de uso directo por el consumidor final, como pueden ser gasas, vendas y análogos, compresas, tampones, preservativos y otros anticonceptivos no medicinales, gafas y lentes de contacto graduadas, sillas de ruedas, muletas y dispositivos para tratamientos de diálisis y respiratorios, productos diseñados para aliviar o tratar deficiencias para uso personal y exclusivo de personas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales. El 21%, sustancias medicinales y principios activos de los medicamentos para uso humano y veterinario, así como los productos intermedios para la fabricación de dichos medicamentos. Los equipos médicos, aparatos, productos sanitarios y demás instrumentos de uso médico, hospitalario y veterinario. Se acabó. Con esto ya hemos terminado el primer tema del módulo de operaciones administrativas y documentación.